En las profundidades de una tumba sellada durante 5000 años, un objeto imposible ha desafiado todo lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo. Un espejo de obsidiana que, según la ciencia moderna, no debería existir ahí. El polvo del tiempo se levanta cuando los arqueólogos iluminan por primera vez las cámaras funerarias de Saqqara. Ese silencio denso del desierto, que parece guardar secretos milenarios, se rompe con el susurro de herramientas modernas. Entre los tesoros dorados y las joyas que acompañaban al difunto hacia la eternidad, algo brilla de forma extraña bajo las luces. Un espejo, negro como la noche del Nilo, pulido hasta la perfección. Pero no es oro, ni plata, ni bronce. Es obsidiana pura. Vidrio volcánico que corta mejor que el acero moderno y refleja como el agua, quieta de un oasis. La obsidiana no es rara en el mundo antiguo. Los egipcios la conocían, la trabajaban, la veneraban. Pero hay un problema. Un problema enorme que ha mantenido despiertos a los investigadores durante meses. La obsidiana de este espejo no viene de donde debería venir. Saqqara se alza sobre las arenas doradas que bordean el Nilo, a pocos kilómetros de Memphis, la capital del Egipto más poderoso. Aquí reposan faraones y nobles en pirámides escalonadas que tocan el cielo. Aquí, donde los escribas tallaron los primeros jeroglíficos en piedra eterna. Aquí, donde los embalsamamientos perfeccionaron el arte de la vida después de la muerte. Cuando abres una tumba egipcia, esperas encontrar obsidiana del desierto oriental, tal vez de Etiopía, en casos extraordinarios, de Anatolia, la actual Turquía. Esas eran las rutas conocidas, los caminos que surcaban las caravanas cargadas de especias, oro y piedras preciosas. Pero el análisis químico de este espejo cuenta otra historia. Una historia que rompe mapas y reescribe la comprensión del mundo antiguo. La espectrometría de masas es como las huellas dactilares de las rocas. Cada volcán deja una firma química única en la obsidiana que produce. Porcentajes específicos de elementos que son imposibles de falsificar o confundir. Cuando los resultados llegaron al laboratorio, los científicos revisaron las máquinas. Repitieron las pruebas. Consultaron bases de datos internacionales. La obsidiana del espejo de Saqqara coincide únicamente con volcanes de Puebla y Veracruz. México. 10.000 kilómetros separan las pirámides de Egipto de las tierras donde nació este vidrio negro. 10.000 kilómetros de océanos, desiertos, montañas y territorios inexplorados. En una época donde los barcos más avanzados navegaban pegados a las costas y los mapas terminaban donde empezaba lo desconocido. Este hallazgo cambia todo lo que sabemos sobre las conexiones del mundo antiguo, porque nos enfrenta a una realidad imposible. Alguien, hace 5000 años, estableció contacto entre civilizaciones que no deberían haberse conocido jamás. Los guardianes de las necrópolis egipcias tallaron inscripciones sobre tierras lejanas. Hablaron de países del extremo occidente donde el sol moría cada tarde. Países poblados por seres de piel oscura que dominaban artes mágicas y conocían los secretos del fuego que brota de la tierra. Durante décadas, los egiptólogos interpretaron estas referencias como mitología pura, leyendas para explicar fenómenos naturales o territorios imaginarios del más allá. Pero ahí está el espejo, silencioso, irrefutable, reflejando verdades que preferíamos ignorar. La ruta comercial que trajo esta obsidiana hasta Saqqara desafía todo conocimiento sobre navegación antigua. Los egipcios dominaban el Mediterráneo oriental, sí, comerciaban con Creta, con las costas del Líbano, con los puertos del Mar Rojo. Pero cruzar el Atlántico en barcos de junco y vela, eso entra en territorio de lo imposible. A menos que no fuera imposible. Estudios recientes sobre corrientes marinas han demostrado algo fascinante. Las corrientes del Atlántico Norte forman una autopista natural que conecta las costas africanas con el Caribe. Si los navegantes antiguos conocían estos patrones, si habían desarrollado técnicas de navegación más sofisticadas de lo que pensamos, la travesía se vuelve una posibilidad real. Los fenicios, maestros del mar, navegaban siguiendo estrellas que los llevaban más allá de las columnas de Hércules. Los polinesios cruzaron el Pacífico con canoas,
guiándose por corrientes, vientos y el vuelo de las aves. Técnicas que parecían imposibles hasta que las redescubrimos. El espejo de obsidiana nos susurra que los antiguos egipcios tal vez conocían secretos similares. Pero analicemos otra posibilidad igual de intrigante. Tal vez no fueron los egipcios quienes cruzaron el océano. Tal vez fueron visitantes de esas tierras lejanas quienes llegaron hasta el Nilo. En las culturas mesoamericanas, las leyendas hablan de dioses barbados que llegaron del oriente. Seres que enseñaron agricultura, astronomía, arquitectura. Seres que prometieron regresar cuando el tiempo fuera propicio. Quetzalcóatl, Kukulcán, Viracocha. Nombres diferentes para describir encuentros que suenan demasiado específicos para ser solo mitología. Este espejo negro podría ser evidencia física de esos encuentros. Un regalo diplomático entre civilizaciones separadas por océanos, pero unidas por el mismo cielo estrellado. La tumba donde apareció pertenecía a un alto funcionario de la Quinta Dinastía. Un hombre cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, pero cuyos títulos jeroglíficos hablan de supervisor de tierras extranjeras y guardián de los secretos del horizonte. Títulos que cobran nuevo significado cuando los relacionamos con el espejo de obsidiana mexicana que lo acompañaba hacia la eternidad. Los antiguos egipcios no guardaban objetos sin propósito en sus tumbas. Cada amuleto, cada joya, cada herramienta tenía función específica en el viaje hacia el más allá. El espejo de obsidiana no era decoración, era poder, era magia, era conocimiento. En las tradiciones mesoamericanas, los espejos de obsidiana servían para comunicarse con el mundo espiritual, para ver más allá del velo que separa lo visible de lo invisible. Los chamanes los usaban en rituales que conectaban el mundo terrenal con dimensiones superiores. Si los egipcios habían aprendido estos usos, si habían incorporado técnicas espirituales de tierras tan lejanas, estaríamos ante evidencia de un intercambio cultural más profundo que cualquier ruta comercial. El análisis del espejo revela otra característica fascinante. La técnica de pulido es única. Combina métodos egipcios tradicionales con patrones que solo se han documentado en obsidiana mesoamericana, como si artesanos de ambas culturas hubieran trabajado juntos en su creación. Esto nos lleva a una posibilidad aún más extraordinaria. Que el espejo no sea completamente egipcio ni completamente mesoamericano, sino una obra de colaboración entre civilizaciones que oficialmente nunca se conocieron. Los jeroglíficos que rodean la cámara funeraria donde apareció el espejo cuentan una historia que los arqueólogos están empezando a descifrar. No son simples fórmulas religiosas, son mapas, direcciones, coordenadas celestiales que apuntan hacia constelaciones que solo pueden verse desde el hemisferio occidental. Ra, el dios del sol, tradicionalmente viajaba en su barca sagrada desde el este hasta el oeste cada día. Pero en estas paredes específicas, los escribas añadieron algo extraordinario: un segundo viaje. Una travesía que continúa más allá del horizonte occidental, cruzando aguas que brillan como obsidiana bajo la luz de estrellas desconocidas. Los textos hablan de Khenti Amenti, literalmente el que está al frente del occidente. Un título que siempre se asoció con Osiris, señor de los muertos, pero aquí aparece aplicado a una figura diferente. Alguien que domina las artes del fuego negro y conoce los caminos del agua infinita. La descripción es demasiado precisa para ser mitología pura. Habla de montañas que vomitan fuego, de selvas donde los árboles tocan las nubes, de pirámides construidas sin piedra. Detalles que encajan perfectamente con la geografía mesoamericana, pero que fueron tallados en roca egipcia hace 5 milenios. Junto al espejo apareció algo igualmente perturbador. Un papiro enrollado que durante décadas permaneció demasiado frágil para desenrollar. Las nuevas técnicas de conservación han permitido finalmente revelar su contenido. Es un mapa estelar, pero no muestra el cielo de Egipto. Las constelaciones dibujadas corresponden al cielo nocturno del Golfo de México, con una precisión que habría requerido meses de observación desde esas tierras lejanas.
El escriba que lo creó conocía íntimamente el movimiento de estrellas que jamás brillaron sobre el Nilo. En el centro del mapa, una anotación en jeroglíficos perfectos, el lugar donde nace el vidrio negro que ve las almas. Una referencia directa a los volcanes mexicanos que produjeron la obsidiana del espejo. El faraón de la quinta dinastía, Niuserre, construyó un templo solar en Abu Ghurab, que desafía las convenciones arquitectónicas egipcias. Tiene elementos que no aparecen en ninguna otra construcción del Valle del Nilo, pero que son característicos de las pirámides escalonadas mesoamericanas. Bloques de piedra cortados en ángulos imposibles que encajan sin mortero, creando estructuras que han resistido 50 siglos. Los relieves de este templo muestran procesiones de extranjeros que no corresponden a ningún pueblo conocido del mundo antiguo. Portan objetos que los arqueólogos han identificado como instrumentos de obsidiana típicamente mesoamericanos. Cuchillos ceremoniales, espejos rituales, ornamentos que solo aparecen en culturas del actual México. Pero hay algo más inquietante. En las representaciones, estos extranjeros no aparecen como cautivos o tributarios. Están representados como iguales, como aliados, como maestros que enseñan técnicas desconocidas a los propios egipcios. Una escena particular ha mantenido perplejos a los egiptólogos durante años. Muestra a un personaje de rasgos claramente mesoamericanos enseñando a artesanos egipcios el arte de trabajar obsidiana. Las herramientas, las posturas, incluso los gestos coinciden exactamente con técnicas documentadas en culturas mexicanas precolombinas. El análisis microscópico del espejo ha revelado partículas de oro incrustadas en su superficie. No oro egipcio, oro con isótopos que solo existen en minas de los Andes peruanos. Como si el objeto hubiera viajado no solo desde México, sino a través de todo el continente americano antes de llegar al Nilo. Esto sugiere una red comercial americana muchísimo más sofisticada de lo que jamás imaginamos. Una red que conectaba las costas del Pacífico con las del Atlántico y que tenía la capacidad de enviar embajadas hasta el otro lado del mundo. Los cronistas griegos, siglos después, hablaron de egipcios que navegaban hacia las Islas de los Bienaventurados, más allá de las columnas de Hércules. Historias que siempre consideramos fantasía, pero que cobran nueva credibilidad cuando las confrontamos con el espejo de obsidiana. Heródoto menciona expediciones egipcias que tardaban 3 años en regresar, cargadas de metales desconocidos y piedras que brillaban como la noche. Descripciones que encajan perfectamente con viajes transoceánicos de ida y vuelta. El espejo apareció acompañado de un amuleto que ha desconcertado a los conservadores del museo. Es una pequeña figura de jade que representa a una serpiente emplumada. Jade que, según los análisis, procede de canteras guatemaltecas. La serpiente emplumada, Quetzalcóatl en la mitología mesoamericana, grabada con técnicas egipcias pero usando materiales americanos. En las culturas del antiguo México, Quetzalcóatl era el dios que trajo la civilización desde el oriente, que enseñó agricultura, astronomía, escritura, que prometió regresar cuando el mundo lo necesitara. Las descripciones de este dios coinciden de forma inquietante con representaciones egipcias de Tot, el dios de la sabiduría y la escritura. Ambas deidades aparecen como civilizadores. Ambas dominan el conocimiento astronómico. Ambas están asociadas con la navegación y los viajes lejanos. Coincidencias que resultan demasiado específicas para ser casuales. El espejo no es único. En los últimos 20 años han aparecido otros objetos igualmente imposibles en tumbas egipcias. Cocaína y nicotina en momias, sustancias que solo existían en América. Representaciones de maíz en templos, cuando esta planta era desconocida en el Viejo Mundo. Mapas de constelaciones australes que no pueden observarse desde Egipto. Cada hallazgo por separado podría explicarse como contaminación o error, pero juntos forman un patrón que señala hacia una realidad incómoda. El mundo antiguo estaba mucho más conectado de lo que queremos admitir. El misterio del espejo de obsidiana nos enseña que la historia humana
está llena de capítulos perdidos. Que las civilizaciones antiguas eran más audaces, más sabias, más conectadas de lo que jamás imaginamos. Que los océanos no eran barreras insuperables, sino caminos hacia el conocimiento. Nos recuerda que la curiosidad humana no conoce fronteras. Que hace 5000 años, cuando la escritura apenas nacía, ya había navegantes dispuestos a cruzar océanos desconocidos en busca de sabiduría. Que el deseo de aprender, de explorar, de conectar con otros pueblos es tan antiguo como la propia civilización. El espejo de obsidiana sigue brillando en su vitrina del museo, silencioso, guardando secretos que apenas estamos empezando a descifrar, reflejando no solo rostros, sino verdades sobre un pasado mucho más extraordinario de lo que creíamos posible. Cada vez que los investigadores lo estudian, descubren nuevos detalles, nuevas pistas, nuevos misterios que amplían nuestra comprensión del mundo antiguo. El espejo se está convirtiendo en una ventana hacia conexiones perdidas que podrían reescribir completamente la historia de la humanidad. Durante los trabajos de restauración del espejo, los conservadores descubrieron algo que había pasado desapercibido durante décadas. En el reverso del objeto, oculto bajo siglos de sedimentos calcáreos del desierto, aparecían grabados casi imperceptibles, líneas tan finas que solo la luz ultravioleta podía revelarlas completamente. No eran jeroglíficos egipcios, tampoco correspondían a ningún sistema de escritura conocido del mundo antiguo. Los símbolos se organizaban en espirales concéntricas, como si siguieran el movimiento de las estrellas alrededor del polo celestial. Un patrón que los astrónomos modernos reconocieron inmediatamente. La precesión de los equinoccios, el lento bamboleo de la Tierra que cambia la posición aparente de las constelaciones a lo largo de 26.000 años. Conocimiento que oficialmente no se descubrió hasta la época de Hiparco de Nicea, en el siglo II a.C., 3000 años después de que alguien grabara estos símbolos en obsidiana mexicana y los enterrara junto al Nilo. Los símbolos hablaban de ciclos, de retornos, de encuentros que se repetían cada cierto número de generaciones, cuando las estrellas volvían a ocupar las mismas posiciones y los vientos oceánicos soplaban en las direcciones propicias para la navegación transoceánica. Los sacerdotes de Heliópolis, la ciudad del sol, desarrollaron un calendario más complejo de lo que la mayoría de la gente conoce. No solo seguían el año solar de 365 días, también calculaban lo que llamaban el Gran Año, ciclos mucho más largos que abarcaban milenios enteros. Dentro de estos cálculos, ciertas fechas aparecían marcadas como especialmente significativas. Momentos cuando las puertas del occidente lejano se abrían y era posible emprender viajes que normalmente resultarían imposibles. El espejo apareció en una tumba fechada, precisamente en uno de estos años especiales, como si su propietario hubiera elegido ese momento específico para emprender su último viaje, llevando consigo el objeto que le permitiría encontrar el camino hacia territorios que solo existían más allá de la muerte. Los textos de las pirámides, los escritos religiosos más antiguos de la humanidad, contienen referencias crípticas a las tierras donde Ra deposita su huevo de fuego. Descripciones que los egiptólogos tradicionalmente interpretaron como metáforas sobre el inframundo, pero cuando comenzamos a analizarlas desde la perspectiva del espejo de obsidiana, surgen interpretaciones completamente diferentes. El huevo de fuego podría referirse a volcanes. Las tierras donde Ra lo deposita serían aquellas donde existen estas montañas sagradas que vomitan lava. Y los textos especifican que estas tierras se encuentran más allá de las aguas que no tienen orilla. Una descripción que encaja perfectamente con océanos vistos desde la perspectiva de navegantes antiguos. En el complejo funerario de Giza, la Gran Pirámide contiene conductos de ventilación que durante años desconcertaron a los ingenieros. No apuntan hacia estrellas visibles desde Egipto, sino hacia puntos específicos del cielo que solo cobran sentido si los observas desde latitudes mucho más occidentales.
como si los arquitectos egipcios hubieran diseñado estos conductos pensando en estrellas que brillaban sobre tierras lejanas, tierras que conocían pero que mantenían en secreto. Los antiguos egipcios dividían el día en 24 horas, pero también conocían divisiones temporales mucho más precisas. En algunos papiros aparecen referencias a la hora del vidrio negro, un momento específico del día cuando ciertos rituales solo podían realizarse utilizando espejos de obsidiana. Esta hora correspondía exactamente al momento cuando el sol alcanzaba su cenit en tierras mexicanas, considerando la diferencia horaria entre ambos continentes. Sincronización que sugiere reuniones coordinadas. Rituales simultáneos realizados por sacerdotes separados por un océano entero, pero unidos por el conocimiento de los movimientos celestiales y la capacidad de calcular el tiempo con precisión asombrosa. El estudio detallado de la tumba donde apareció el espejo ha revelado una distribución muy particular de los objetos funerarios. No siguen el patrón tradicional egipcio, donde los tesoros se colocan según los puntos cardinales y las fórmulas del libro de los muertos. En cambio, están organizados siguiendo lo que parece ser un mapa tridimensional de corrientes oceánicas. Las joyas de oro marcan puntos que corresponden a islas del Atlántico. Los amuletos de plata señalan corrientes marinas. Las vasijas de piedra indican vientos dominantes, como si la cámara funeraria completa fuera una carta de navegación diseñada para guiar al difunto a través de aguas desconocidas hacia su destino final. En las paredes de esta tumba, los jeroglíficos incluyen variantes únicas que no aparecen en ningún otro lugar de Egipto. Signos que parecen combinar escritura egipcia tradicional con elementos de sistemas pictográficos que recuerdan a las culturas precolombinas. Hibridación que sugiere contactos prolongados, no encuentros casuales. Una de estas inscripciones híbridas ha sido finalmente traducida después de años de trabajo. Dice: aquel que domina el espejo de fuego negro verá en 1800 en el más allá las tierras donde el maíz sagrado crece hacia el cielo y las montañas escupen estrellas líquidas. Descripción tan específica de la geografía y agricultura mesoamericanas que resulta imposible de explicar como coincidencia. Los arqueólogos han descubierto que la obsidiana del espejo no es la única evidencia de contactos transoceánicos en esta tumba. Entre los objetos funerarios apareció un pequeño fragmento de concha que inicialmente se catalogó como procedente del Mar Rojo. Pero los análisis posteriores demostraron que pertenecía a una especie de caracola que solo vive en las costas del Golfo de México. Esta caracola estaba trabajada de forma ceremonial, con perforaciones que la convertían en un instrumento musical. Las pruebas acústicas han demostrado que produce una secuencia de tonos específica, una especie de llamada que coincide exactamente con secuencias musicales documentadas en rituales mayas relacionados con el culto a Kukulcán, la serpiente emplumada. Los antiguos egipcios creían que ciertos sonidos podían abrir portales entre diferentes mundos. La caracola mexicana, encontrada en la tumba de Saqqara, podría haber sido utilizada para establecer comunicación espiritual con los sacerdotes de aquellas tierras lejanas, creando puentes sonoros entre civilizaciones separadas por océanos. La mastaba donde apareció el espejo tiene una característica arquitectónica única: una cámara secreta que permaneció sellada hasta la excavación moderna. En su interior, los arqueólogos encontraron algo extraordinario: muestras de resinas que no existen en África ni en el Mediterráneo oriental. Análisis químicos han confirmado que se trata de copal, la resina sagrada utilizada por las culturas mesoamericanas en sus ceremonias más importantes. El copal se quemaba en rituales dedicados a los dioses del viento y del agua, especialmente antes de emprender viajes largos por mar. Encontrar estas resinas en una tumba egipcia es como hallar una firma química de ceremonias americanas realizadas en territorio del Nilo. Evidencia de que los rituales funerarios egipcios habían incorporado elementos sagrados procedentes del otro lado del Atlántico. Junto al copal aparecieron semillas momificadas, no de plantas egipcias, sino de especies que los botánicos han identificado como originarias de Centroamérica.
Semillas de cacao, la planta sagrada de los olmecas y mayas, cuidadosamente preservadas según técnicas de momificación típicamente egipcias. El cacao era considerado por las culturas mesoamericanas como el alimento de los dioses. Solo se utilizaba en ceremonias religiosas de máxima importancia. Su presencia en una tumba egipcia sugiere que los intercambios entre ambas civilizaciones no se limitaban a objetos comerciales, sino que incluían los elementos más sagrados de cada cultura. Los estudios de paleobotánica han revelado algo más inquietante. Algunas de las semillas de cacao muestran signos de haber germinado parcialmente antes de ser momificadas, como si hubieran sido plantadas en suelo egipcio durante un tiempo suficiente para comenzar a crecer antes de ser cosechadas ritualmente para acompañar al difunto. Esto significaría que los antiguos egipcios no solo conocían el cacao, sino que habían intentado cultivarlo en las orillas del Nilo. Experimentos agrícolas que habrían requerido conocimientos detallados sobre las condiciones de crecimiento de plantas totalmente ajenas a su ecosistema. En los archivos del Museo de El Cairo ha aparecido un papiro que durante décadas estuvo mal catalogado como documento administrativo. Su reexamen ha revelado que se trata de algo mucho más extraordinario. Instrucciones detalladas para el cultivo de plantas exóticas procedentes de las tierras del águila y la serpiente. Una descripción que encaja perfectamente con símbolos fundamentales de las culturas mesoamericanas. El papiro describe técnicas de irrigación específicas, mezclas de tierra, incluso rituales que debían realizarse durante la siembra. Todo ello relacionado con plantas que no existían en Egipto, pero que alguien había observado crecer en sus tierras de origen y había tomado notas tan detalladas que permitían recrear las condiciones de cultivo al otro lado del mundo. Estas instrucciones agrícolas incluyen calendarios. No el calendario egipcio tradicional basado en las crecidas del Nilo, sino sistemas de medición temporal que corresponden a los ciclos estacionales de latitudes tropicales. Como si los escribas egipcios hubieran aprendido a calcular el tiempo según los patrones climáticos de territorios que oficialmente no conocían. Los trabajos de excavación en Saqqara han puesto al descubierto una red de canales subterráneos que no siguen el patrón habitual de drenaje de las necrópolis egipcias. Estos canales están orientados según direcciones que no corresponden a ningún punto cardinal tradicional, sino que apuntan hacia el oeste atlántico con una precisión que sugiere conocimientos geográficos imposibles para la época. En varios puntos de estos canales han aparecido depósitos de arena que no procede del desierto egipcio. Análisis geológicos han determinado que esta arena contiene minerales típicos de playas atlánticas, con composiciones que coinciden específicamente con costas americanas. La arena había sido depositada ritualmente, mezclada con fragmentos de obsidiana y pequeñas conchas marinas. Como si los antiguos egipcios hubieran construido representaciones simbólicas de playas lejanas en los cimientos mismos de sus tumbas, creando conexiones físicas con territorios que consideraban sagrados. Los canales subterráneos culminan en una cámara circular que los arqueólogos han denominado la Sala de las Aguas Lejanas. Sus paredes están decoradas con representaciones de olas y corrientes marinas pintadas con pigmentos que incluyen azul maya, un color sintético que las culturas precolombinas desarrollaron mediante técnicas que Europa no conocería hasta el siglo XVIII. En el centro de esta cámara había un pozo lleno de agua que se mantenía a nivel constante mediante un sistema de filtración extremadamente sofisticado. El agua no procedía del Nilo ni de acuíferos locales. Su composición química indica que había sido transportada desde manantiales oceánicos, conservando niveles de salinidad y minerales que la identifican como agua atlántica. El pozo estaba rodeado por pequeñas estatuas que representaban navegantes con características físicas que no corresponden a egipcios ni a ningún pueblo mediterráneo conocido. Sus rasgos, vestimentas y ornamentos coinciden con representaciones de marineros documentadas en culturas de la costa atlántica americana. Estas estatuas sostenían instrumentos de navegación tallados en piedra, astrolabios primitivos
brújulas solares, mapas estelares grabados en tabletas que reproducían constelaciones del hemisferio occidental con una precisión que habría requerido años de observación desde aquellas tierras lejanas.